Shalom, querida comunidad Yovel. Tenemos el honor de participar de este espacio para allá en casa. Mi nombre es Sergio Díaz, mi esposita Ana Catherine Galindo. La familia Díaz Galindo, siervos del Señor en el ministerio de danzas de nuestra comunidad Yovel. Hoy tenemos el honor de compartir esta parashá que está posterior al cierre de la linda fiesta de Shavuot que todos pudimos tener precisamente en casa. Y para iniciar, vamos a dar un contexto de esta parashá Naso. Es la parashá número 35 dentro del conteo de cada semana que llevamos para cerrar el ciclo de la Torá. Es la parashá más extensa, más larga en número de versículos. Tiene 176 versos, lo cual aquí encontramos un paralelo directo con el salmo también más extenso, que es el Salmo 119, el cual también tiene 176 versos. Se encuentra desde números 4:21 hasta números 7:89. Su haftará es Jueces 12, del 2 al 27, y encontramos algunos temas generales. Bueno, los temas generales que encontramos en esta parashá son la conclusión del censo levítico, la pureza en el campamento, la restitución por los daños, la ley de los celos o la sotá, el voto del nazir, la birkat kohanim o la bendición sacerdotal y las ofrendas que cada tribu hizo. Para empezar, vamos a ver qué significa Naso. La parashá tiene este nombre, el cual tiene una raíz. Naso tiene una raíz y en el Strong es la palabra número 5375. Y puede tener estas traducciones: llevar, alzado, alcé, de elevación, llevar, tomar. Si lo leemos en la versión NBI, en el primer verso encontraremos el capítulo 4:21, dice: hagan un censo, pero realmente la traducción más acertada sería: levanten un censo. Cuando pensamos en levantar, es una acción de tomar algo que puede estar caído o que puede estar inclinado. Y en este punto, nuestros sabios nos enseñan que el levantar un censo no hacía tanto referencia al número o a un conteo, sino realmente a la acción de levantar el rostro. En este punto, como lo decía mi esposita, del conteo o de levantar el rostro de una tribu muy especial, es la tribu de los levitas. Empezamos concluyendo el levantamiento de esta tribu, que es la de los gershonitas y la de los coatitas. Básicamente, el contexto se da en el desierto y queremos unir un poco en la temática que la semana pasada hicieron de una manera formidable el pastor Dusan y su esposita Marcelita cuando nos hablaban de Bemidbar. Bemidbar es en el desierto. Y si unimos estos dos títulos de estas parashot, podríamos entender: en el desierto el Señor levantó que a los levitas, levantó al pueblo de Israel. Muchas ocasiones las circunstancias en las que nos encontramos no serían las más favorables. Sin embargo, estos lugares, estos momentos de desierto son los más oportunos para que el Señor levante nuestros rostros. Y bueno, lo vemos en el ministerio de nuestro amado Señor Yeshua, quien cuando comenzó su ministerio, lo podemos ver en el versículo de Mateo 4:1, su nivel espiritual ascendió y subió al ser llamado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días y prepararse para el ministerio de ministerios, el ministerio de la salvación para toda la humanidad. Así que si estás en un desierto, el Señor va a levantar tu rostro para darte una misión. Quiero compartir esta frase del psicólogo Víctor Frank, quien fue un hombre judío quien sobrevivió a los campos de concentración, y nos trae esta frase: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
Así que haz de ese desierto el lugar espiritual más alto en la tierra y en tu vida. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones que el Señor le delegó a los levitas, ¿cierto? Los gersonitas debían encargarse de la tienda, ¿cierto? Del santuario, de los toldos, de las cortinas, de las puertas, los coatitas del arca, de la mesa, del candelabro, los altares, los utensilios. En los meraritas, ellos debían encargarse, su función era cuidar del armazón del santuario, los travesaños, los postes, las bases. Aquí el Señor nos quiere hacer referencia a que Él le delegó unas funciones a la tribu de Leví, ¿cierto? Unas funciones específicas a la tribu de Leví. ¿Qué quiere decir esto? Que Él contaba con esta tribu, que Él sabía que ellos podían desarrollar estas funciones. Y para dar respuesta a en qué momento el Señor les delegó estas funciones a ellos, nos vamos a ir al texto de Éxodo 32:26, donde dice, 25. Al ver Moshe que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte de Adonai, que se pase de mi lado, y se le unieron todos los levitas. En este momento, los levitas decidieron irse del lado del Señor y apartarse del pecado. ¿Y qué pasa después? Vamos al versículo 29. Entonces dijo Moshe, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte de Adonai. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Esta decisión que tomaron los levitas de apartarse del pecado y de hacerse del lado del Señor fue lo que llevó a que el Señor contara con ellos y después les delegó unas funciones muy importantes dentro del templo. Entonces, allí nos empezamos a preguntar nosotros, ¿queremos que el Señor cuente con nosotros? ¿Queremos ser contados por el Señor? Por supuesto, los levitas no estaban buscando eso. O sea, no era que ellos estuvieran buscando que el Señor contara con ellos. Los primogénitos. De hecho, los primogénitos eran los que debían realizar esta función inicialmente. Pero por este actuar de los levitas, digamos justo, o que ellos decidieron alejarse del pecado, fue que a ellos se les delegó estas funciones tan importantes. Ahora, ¿por qué el Señor contaría con nosotros? ¿Cierto? En ese punto, y retomo lo que dice mi esposita, es una decisión. El Señor cuenta con el que está preparado. Y en este punto, aun cuando todo el pueblo de Israel es el pueblo del Señor, estaban en una situación de pecado, de idolatría con el becerro. Y los únicos que tomaron una decisión determinante y fueron en contra de la corriente fueron los levitas y se hicieron al lado de Moshe, al lado del Señor, de hacer las cosas correctamente. Ahora, ¿cómo podríamos, amorcito, entender esto en lo práctico? En el día de hoy, cuando no hay templo, cuando el servicio levítico de pronto se vuelve algo tan abstracto, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, así como dices, no hay templo, ya. Pero recordemos que, pues según la sociología y la psicología, el ser humano tiene dos necesidades específicas. Una, que está en nosotros como necesidad, es el ser tomados en cuenta, ¿sí? Y la otra es tener un encargo, una misión, una tarea. Cuando el ser humano es tomado en cuenta y se le delega una función, siente que tiene un propósito en la vida o en la sociedad. Por eso es tan importante, por ejemplo, si esto lo podemos traer a nuestra actualidad, a nuestro contexto, delegar función a nuestros hijos, eso es muy importante, por pequeñitos que sean, a su nivel debemos delegarles funciones porque esto es una necesidad inherente al ser humano. Y también podemos ver en esta frase, como nos dice Víctor Frank, que es el psicólogo del que mi esposo hablaba,
La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. En la medida en que nosotros somos contados y se nos delega una función, allí encontramos un propósito para vivir. Lo dice Corintios 12:12, ¿no? Lo dice Corintios 12:12. Que dice primera de Corintios 12:12. Si quieren, ahí está, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Exactamente. Cada uno debe también cumplir una función, ¿sí? Y aquí es donde vamos entrando a la practicidad. En nuestros hogares tenemos una función definida, tenemos un rol definido en nuestros hogares, hay un orden en esto porque el Señor también con esta parashá nos invita a que haya un orden, una organización. Hay un rol definido, hay unos tiempos definidos, hay un horario, hay una disciplina, hay unas normas, porque si no, hay conflicto. No se va a entender, no va a haber armonía y por lo tanto no va a haber Shalom Bait. Así que la importancia de que haya un orden, de que cada uno tenga una función, que cada uno sea contado dentro de un hogar, es muy, muy importante. Esto seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero en el día a día, y más ahora que estamos todos los días en nuestra casa, las 24 horas, los 7 días de la semana, debe ser esto fundamental, esto debe ser fundamental en nuestros hogares, para enseñarle a nuestros hijos también, más que todos los que tenemos hijos, es necesario que nosotros nos organicemos, que ellos tengan un espacio, que ellos sepan conocer los espacios de la casa, que cada cosa tiene un lugar, que cada uno cumple con una función y un rol, y que hay unos horarios establecidos también. Esto va a generar orden, va a generar armonía, y recordemos que el Señor se mueve en el orden. Dios es un Dios de orden. Bueno, y con lo que dices, vamos a resaltar otro pasaje que nos recuerda muy bien esto, y está en Efesios 4:16. Si lo podemos ver ahí en pantalla para que todos lo podamos leer. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En este punto, y para concluir ese punto, resaltar lo que estás diciendo, básicamente el pueblo crecía si cada uno cumplía una función. Y ese cumplir funciones y saber hasta dónde llego yo y hasta dónde empieza el otro, genera una armonía de Shalom Bait, que es algo que el Señor tiene en alta estima, como lo dice la misma palabra. El Señor tiene el matrimonio en una alta estima. Y esto nos conecta con el siguiente tema, y es el ritual de la sotá, el ritual de los celos. Cuando el hombre tenía una duda de su esposa, si su esposa le fue infiel, él se presentaba ante el sacerdote con su esposa y empezaba un ritual en el cual no detallaremos cómo era. Sin embargo, hay una parte muy especial, y es que el sacerdote escribía unas palabras en una hoja. Entre esas palabras estaba el nombre del Señor, y esta hoja se sumergía o se mojaba con el agua amarga que esta mujer iba a tomar, y se borraba el nombre del Señor. Pero ¿cómo así? Si en el judaísmo entendemos que el nombre del Señor no se puede borrar. De hecho es un mandamiento. De hecho es un mandamiento. Y la Torá, por ejemplo, física, cuando ya cumplen su tiempo y se van a jubilar, no se queman, no se rompen, se entierran, porque el nombre del Señor no se puede borrar. Entonces nos preguntamos por qué en este punto el Señor permite que su nombre sea borrado. Y los sabios nos enseñan que el Señor muere, o el Señor prefiere borrar su nombre para que la integridad y la unidad de una pareja se mantenga firme. Si el Señor piensa eso de nosotros como pareja, nosotros deberíamos pensar en ese aspecto. La unidad de la pareja debe prevalecer sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier desierto, sobre cualquier bemidbar. Ahora podemos ver en Hebreos 13:4, si nos ayudan en pantalla con este verso.
que dice, ¿Listo? tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Elohim juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidad sexual. Entonces, aquí es mantenernos firmes en una sola función y en una sola misión. Como levitas, como dijo mi esposa, el altar se traduce en el hogar, de ser fieles, de cumplir nuestra labor, nuestra función como hombres, proteger, blindar, guardar y cuidar a nuestra esposa sobre todas las cosas. Y esto es tener claras las funciones. Si lo hacemos así, el Señor va a respaldar lo que como hombres hagamos. Y esto fue desde el comienzo, en Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo el Señor? Los cubrió con pieles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor hizo un sacrificio para que este primer hogar sea blindado, aún fuera del Edén. ¿Y cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Yeshua? Estaba invitado en una boda, las bodas de Canaán, de Caná, y allí su madre se le acerca y le dice, se acabó el vino, hijo. Yeshua le dice, madre, eso no tiene que ver conmigo, mi tiempo aún no ha llegado. Pero ¿qué pasó? Yeshua prefirió adelantar su tiempo como ministerio para traer alegría a una boda, a una pareja, convertir el agua en vino. Permitamos en estos tiempos, muchas veces de conflictos, de pronto por el desorden, que el Señor transforme ese agua en nuestro hogar en alegría, en vino. Y ahora vemos algo totalmente contrario, ¿cierto? El voto del Nazareo. Entonces, ahí vamos a encontrar algo bien curioso porque nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver la ley de la sotá con el voto del Nazir? Y ahí, viendo los videos precisamente de nuestra comunidad, donde en esta parasha hay mucha riqueza en esos videos, vimos la conversación de nuestro Moredu con uno de los jóvenes de nuestra comunidad y hablaban que tanto la mujer sotá, que es en hebreo, la que se apartó, se descarrió, y el Nazir deciden apartarse o deciden descarriarse en sentidos extremos. Uno, el Nazir, para cosas santas, extremadamente santas, porque aún se apartaba de cosas buenas como el vino o la uva, y la mujer adúltera que se extraviaba ya en un tema de pecado y de alejarse completamente del Señor. Ahora, hoy en día, el ser nazir no es una posibilidad porque no hay templo. Pero en medio de estos dos caminos encontramos un equilibrio y es el levita. El levita tenía una vida de servicio al Señor, pero en un equilibrio, porque también participaba del vino. Y esa es la invitación que el Señor nos hizo reflexionar como hogar. Nuestro hogar, nuestra mesa es el altar. Los atrios pueden ser nuestra sala, aquí donde estamos hoy participando con ustedes. Los cuartos, allí debemos elevarnos a tener un servicio al Señor como familia, como hogar. No dejándonos llevar de la religiosidad, de si no estoy en la comunidad, de si no estoy al lado del Aarón Jacodes, no soy santo, no. Te haces santo y 3 veces santo es en tu hogar. Y este tiempo es propicio para eso. Elevemos, pues, nuestros hogares, como dice esta palabra, nazó al servicio al Señor. Bueno, aquí encontramos un tema que es la Birkat Kohanim, donde, bueno, es muy extensa y podríamos profundizar, pero ya lo han hecho en otros videos. Sin embargo, no queríamos dejar pasarla de largo porque también vimos una relación muy bonita y muy importante. Y es que acabamos de hacer el conteo del hombre, ¿cierto? Todos los días dijimos o leímos un salmo, que es el Salmo 67. Acompáñenos, por favor, al Salmo 67, versículo 1, que dice: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Y el versículo 2, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Entonces, aquí vemos la relación de la Birkat Kohanim, de la bendición sacerdotal, con que el Señor nos muestra en este salmo que Él bendecirá a todas las naciones y traerá salvación a las naciones.
Entonces, a veces vemos que de pronto esta bendición es alejada, pero lo vemos, por ejemplo, en este salmo, que esa bendición es muy cercana a nosotras y es muy propicia para que traigamos salvación, bendición a nuestra nación. Por eso es tan importante también esta bendición. Dicen en una frase que la sociedad es el resultado precisamente de lo que hay en los hogares. Entonces no pensemos en solucionar una nación, sino arreglar nuestros hogares, bendecir a nuestros hijos, y de esa manera se restaurará otra estructura que es una nación, y de ahí el mundo. Bueno, y bueno, ya para pasar al último punto, lo vamos a hacer a manera de relato. Vamos a ir leyendo la Haftará, que con mi esposita nos cautivó esta historia de una pareja muy especial. Y vamos, por favor, si nos pueden ilustrar ahí en la pantalla, Jueces, el libro de Jueces, capítulo 13, desde el versículo 2 vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando cada aspecto. Bueno, dice: cierto hombre de Sorá llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Entonces, en este primer verso encontramos a una pareja que tenía cuál deseo de tener hijos, pero estaban en un desierto, no podían tener hijos. Entonces, continúa la historia diciendo, versículo 2, versículo 3, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Desde cuándo nosotros nos preparamos para ser padres? ¿Desde que nace nuestro hijo o tú qué crees, amigo? Pues en la experiencia que hemos empezado a tener, vemos la necesidad de que no se debe uno empezar a preparar cuando ya están los hijos, sino antes. Y este versículo nos lo confirma. Es necesario antes saber qué comer, cómo estamos comiendo, cómo estamos llevando nuestros hábitos diarios, antes de que lleguen los hijos. Es decir, aquí le está dando una instrucción a este ángel, que ya veremos qué ángel es, seguramente, una instrucción a lo físico, a lo que como. Cuánto más lo que pensamos, lo que estudiamos, va a afectar sí o sí a nuestros hijos. Ahora, continúa este relato. Porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios. Sigue diciendo. Desde antes de nacer, él comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Y aquí encontramos una relación entre esposo y esposa. Definitivamente, la luz espiritual de nuestro hogar es nuestra esposa. Y aquí el Señor se le apareció a ella. ¿Y cuál fue la actitud de ella? ¿O qué podemos aprender de este texto? Que había diálogo, porque ella fue y a donde su esposo y le contó que este ángel se le había aparecido. ¿Hay comunicación entre nosotros? ¿Hay comunicación entre esposa y esposo? Y continúa el texto. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Continúa. Entonces Manoa oró al Señor. Hombres, la función de nosotros en nuestro hogar es orar. La mujer está en otro nivel espiritual. Nosotros necesitamos sacrificar nuestro tiempo al Señor. Madrugar, como nos exhorta mucho nuestro pastor Raúl Rubio, levantarnos temprano, orar al Señor. Nosotros como hombres necesitamos elevarnos espiritualmente para tener una sincronía con nuestra esposa. Manoa oró: oh Señor, te ruego que me permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos
enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Esta es una oración preciosa. Pidámosle al Señor que nos enseñe a criar a nuestros hijos. Dice, Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecérsele ¿a quién? A la mujer. A la mujer mientras estaba allá en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. ¿Qué podríamos analizar en este momento? Bueno, aquí vemos una relación muy linda entre esposo y esposa y también vemos cómo el Señor respalda esta unidad. Entonces vemos que a la esposa se le aparece el ángel, pero vemos que ella es la que va donde el esposo y le cuenta y le dice, mira, se apareció un ángel y me dijo esto, que iba a tener un hijo. Y el esposo va y ora y le dice, Señor, permíteme que este hombre vuelva. Y el Señor responde esa oración. Entonces ahí vemos algo muy lindo, que hay un diálogo, una comunicación en la familia, en el hogar, entre esposo y esposa, y así es que el Señor responde. Este es el respaldo del Señor en nuestros hogares. Me imagino que en este hogar había orden, porque hay unas funciones definidas, hay unos roles establecidos y se puede evidenciar allí. Claro, dice que la mujer estaba fuera en el campo cumpliendo una función, el hombre también estaba en otro lugar cumpliendo una función. Indiferente cuál función estés cumpliendo, debe haber una comunicación, lo que decía mi esposa, y quiero que resaltemos, queremos transmitir dos características, transparencia y sinceridad. En la comunicación debe haber transparencia, es decir, 100% de lo que debemos hablar, no ocultar nada, porque el ocultar va a generar desorden y seguramente discordia, y eso es lo que el Señor quiere evitar. Continúa esta historia diciendo, el esposo no estaba con ella. Siguiente pasaje, por favor. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí el hombre que se apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Así que, como dice don Julito, hagámosle caso a la esposa. Esto es una verdad absoluta en los hogares creyentes. La mujer tiene esa sensibilidad especial. Manoa no dijo, ay, otra vez mi esposa llamándome. No, yo prefiero aquí, estoy viendo mi partido, estoy viendo mis cosas. No, Manoa se levantó, se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, continuamos, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Aquí vemos una preocupación del hombre de blindar y proteger a su esposa. ¿Quién está hablando con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Siguiente pasaje. Así que Manoa le preguntó, ¿cuándo se cumplirán tus palabras? ¿Cuándo se cumplan tus palabras? Perdón. ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debe portarse? Esto es una invitación y un deseo de los papás. La mujer por naturalidad, por tener ese bebé en el vientre, ya tiene una conexión precisa con los hijos, pero nosotros como padres debemos empezar a construir esa relación con nuestros hijos y debemos velar y preocuparnos por este objetivo. Siguiente pasaje. Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Siguiente. Ella no debe probar nada que preceda la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Preciso, aquí acaba esta historia hermosísima, donde con la pregunta que nos quedamos es, ¿quién es este ángel? ¿Quién cree ese amor? ¿Quién es este ángel? Yeshua. Yeshua, tremendamente Yeshua. Y acá es la invitación a que Yeshua está golpeando los corazones de los hogares. Y dice la palabra, yo golpeo en el corazón. Si me dejan entrar, yo cenaré con ustedes y habitaré con ustedes. Y esto hace de nuestro hogar un hogar santo, apartado, que va a crecer y va a ser levantado para servicio al Señor. Esto es lo que el Señor quiere, que estemos con Él en nuestros hogares. Él es el que nos va a dar el equilibrio como levitas. Él es el que va a guiarnos como padres para dar la educación adecuada a nuestros hijos. Y Él es el que va a reinar en el santuario como ese sumo sacerdote. ¿Okay? Siendo esposo y esposa una sola carne. Integralidad, comunicación, transparencia. Queridas familias, el Señor les bendiga, les amamos
y esperamos en una próxima oportunidad podernos ver y que puedan meditar en esta reflexión. Gracias y bendiciones. Shalom, comunidad. Shalom.